Mucho hemos oído sobre la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que sufrió ha sido narrado en muchos relatos. Pero, ¿y qué pasó con sus discípulos? ¿Cómo fue el término de sus días? Poco o nada se sabe de cuál fue el precio que tuvieron que pagar sus discípulos por seguir los pasos del Maestro y predicar su palabra hasta el último día de sus vidas. Hoy vamos a hablar de cada una de sus misteriosas y brutales muertes. Aquí en Fran MBT, tu canal. Y no te olvides de suscribirte en nuestras diferentes redes sociales para subir nuevos contenidos. Y antes de empezar, debemos saber que para ser considerado un discípulo de nuestro Señor Jesucristo se debió cumplir algunos requisitos esenciales. Primero, haber conocido personalmente a Jesús. Segundo, haber sido escogido y enseñado por Él. Tercero, haber sido testigo de Jesucristo resucitado. Cuarto, dar la vida por Dios y el Evangelio. Y quinto, seguir a Jesucristo. Es así que dicho esto, empezamos. 1. Bartolomé. Su primer nombre fue Natanael y fue a quien Jesús llamó un verdadero israelita en quien no hay engaños. Él predicó en la India y murió despellejado vivo. 2. Santiago el Menor. Fue hermano del apóstol Judas Tadeo y es mencionado por San Pablo en Gálatas. Y es autor de la carta que aparece en el Nuevo Testamento que lleva su nombre, Santiago. Cierto día un sumo sacerdote le ordenó renegar de Jesús, pero Santiago, que estaba en lo alto de un templo, aprovechando la concurrencia de las personas, se puso a predicar el Evangelio. Y uno de los fariseos, enojado, lo lanzó desde lo alto. Y al caer Santiago no murió, sino que se arrodilló a pedir a Dios misericordia por ellos. Los fariseos lo apedrearon hasta su muerte. 3. Andrés. Hermano de Pedro, que fue discípulo de Juan el Bautista. Por predicar la palabra de Dios, fue condenado a morir en la cruz y sintiéndose indigno de morir como su maestro, pidió que la suya sea diferente, por lo cual fue crucificado en una cruz en forma de X. 4. Judas Iscariote. Era un judío a diferencia de los demás discípulos, que eran galileos. Él era el tesorero del grupo. Mateo 26, 14, 16 nos narra cómo éste traicionó a Jesús por 30 piezas de plata, para luego ahorcarse por la culpa. 5. Pedro. Entre los 12 discípulos, Pedro fue el líder. Fue quien primero confesó a Jesús como el Hijo del Dios viviente, y también fue quien lo negó 3 veces. Pedro fue martirizado en una cruz, solicitando que le pusieran boca abajo por no ser digno de morir como su maestro. 6. Juan. Hermano de Santiago el Mayor. Venían de una familia de mejor posición que el resto de los apóstoles. Fue llamado como el discípulo amado de Jesús. Escribió el Evangelio según San Juan. Este fue condenado a hervir en un caldero de aceite. Sin embargo, fue liberado milagrosamente de la muerte y fue desterrado a la isla de Pasmos, lugar donde escribió el Apocalipsis. A diferencia de todos los discípulos, fue el único que murió de viejo y de forma natural. 7. Tomás. En Juan 20:25 lo vemos diciendo:
que si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiera mi mano en su costado, no creeré. Por eso Jesús lo visitó y le dejó tocar sus heridas. Después de eso, su fe se fortaleció y fue llamado Tomás el Incrédulo. Se dice que él fue contratado para construir un palacio en India y fue muerto con una lanza como mártir por su Señor. 8. Santiago el Mayor, hermano del discípulo Juan, y era llamado como Santiago el Mayor, para diferenciarlo porque había otro Santiago entre los discípulos de menor edad. Este discípulo fue el primero de todos los discípulos en morir y fue decapitado por Herodes. 9. Felipe. Se dice que Felipe vino del pueblo que Andrés y Pedro vinieron. Él también era un pescador y él también fue martirizado en una cruz, pero pidió que su cuerpo fuera envuelto en papiro y no en lino como su maestro, por no ser digno. 10. Mateo. Mateo fue un publicano cobrador de impuestos, a diferencia del resto de discípulos que fueron pescadores. Fue un misionero del Evangelio que cambió su vida por la fe de su maestro. Y él, lastimosamente, murió atravesado por una lanza en Etiopía. 11. Judas Tadeo. Fue hermano de Santiago el Menor y se ha dicho que fue a predicar presentando a Jesús no como un salvador sufriente, sino como un rey gobernante. Judas Tadeo fue asesinado a golpes y decapitado en Edesa. 12. Simón el Celote. Él vivía en Galilea y fue un hombre recto de fe. Se dice que fue emboscado cuando se hallaba con Judas Tadeo predicando la palabra. A diferencia de Judas, a Simón el Celote lo asesinaron partiéndolo por la mitad. Y aunque no se escucha mucho hablar del discípulo Matías, él fue quien sustituyó a Judas Iscariote y tuvo una muerte apedreada y luego fue decapitado.